Ok, continuamos entonces. Fíjense. La catástrofe ultravioleta. Ese nombre, uno se empieza a preguntar y dice, oye, ¿qué cosa será la catástrofe ultravioleta, no? Me imagino que cuando ustedes hicieron la lectura, era la primera vez que escuchaban esto. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, Ok, profe. bueno, vamos a ver por qué razón se llama eso la catástrofe ultravioleta, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué cosa es el ultravioleta? El ultravioleta es un tipo de, un tipo de radiación electromagnética. Es decir, toda la radiación electromagnética es igual, solo que la radiación electromagnética yo la puedo tipificar, clasificar dependiendo de la longitud de onda o de la frecuencia. Para frecuencias muy altas, la longitud de onda disminuye. Y para frecuencias muy bajas, la longitud de onda aumenta. ¿Por qué? Porque la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Eso sí lo vieron en el laboratorio 3, ¿correcto? Bien, Sí, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Para altas y bajas frecuencias, el ojo humano no es capaz de detectar la frecuencia. Pero para un intermedio, que es es un pequeño rango de longitudes de onda y frecuencia del espectro electromagnético, están los colores. El azul, el rojo, el amarillo. Recuerden ustedes que la luz es blanca. Solo que cuando la luz pasa por un prisma o pasa por un objeto que sea capaz de refractarla, ¿qué le pasa a la luz? La luz se divide en los colores del arco iris, ¿correcto? sí, Y tenemos lo que llamamos el sí, espectro electromagnético. El arco iris lo vemos, bien, ese fenómeno maravilloso. ¿Por qué? Porque la luz que proviene directamente del sol pasa por las gotas de agua que están en el ambiente y las gotas de agua se comportan como un prisma y refractan la luz y el fenómeno produce el arco iris. El cielo se ve azul porque la única longitud de onda que se refracta a través de las gotas de las nubes es el azul. Cuando hay nubes, entonces el cielo se ve opaco. Bien, entonces allí más o menos está la teoría de la cosa. Vamos a leer un poquito lo que dice aquí. Parados en el siglo XX. A finales del siglo pasado, tras el establecimiento de la teoría electromagnética de la luz, bien, y su posterior aplicación al estudio de la emisión de radiación por los átomos, la física clásica podía proporcionar explicaciones satisfactorias, confirmadas por los experimentos, de casi la totalidad de los fenómenos observados hasta entonces. Existían, no obstante, algunos desajustes importantes entre las previsiones teóricas clásicas y la experiencia, entre la que podríamos mencionar, por ejemplo, lo relativo a los espectros de línea en el rango de las longitudes de onda visibles o a la disminución con la temperatura del calor molar de los sólidos. Esos eran dos problemas que aparecían en la física en ese momento. Estamos hablando un poco después o paralelamente a la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Ok? Todo eso ocurrió en el siglo XIX. El siglo XIX fue maravilloso. ¿Ok? Estamos hablando desde el año... bueno, comienza con el siglo XVIII, desde 1860 aproximadamente hasta finales del siglo XX. ¿Ok? Fueron dos siglos maravillosos. El siglo XIX y el siglo XX son quizás de los siglos más importantes en toda la historia de la ciencia, sobre todo de la física. A estos fenómenos es preciso añadir que históricamente se pusieron en cuestionamiento todos los conceptos tradicionales de la física clásica, incluyendo la mecánica de Newton, y el problema que había entre las transformaciones de Galileo y la teoría electromagnética de Maxwell, que ya eso lo discutimos, ¿correcto, muchachos? correcto, profe. Ok, entonces, ¿qué ocurre? En ese momento hubo una profunda revisión de la estructura conceptual y del formalismo de la mecánica y el electromagnetismo clásico. Empieza con Einstein y luego continúa con los cuánticos. Uno de los primeros problemas que apareció allí era un problema que había sido trabajado ya a nivel de la física estadística, de la termodinámica y de un campo de la física llamada la radiación. Un campo de la física que se encarga de estudiar la radiación y la transferencia de calor. ¿Ok? Ese campo de la física de la transferencia de calor y la radiación, por supuesto, es un campo de la física que amerita de la física estadística, de la termodinámica. Recuerden que la física estadística es la termodinámica a nivel microscópico y la termodinámica que ustedes estudiaron es la termodinámica a nivel macroscópico. La termodinámica a nivel microscópico es una termodinámica llamada la física estadística que estudia
los valores promedios de velocidad y energía de las partículas, bien, en el átomo y en la materia. La física macroscópica, que fue la que ustedes estudiaron, está relacionada directamente con esos fenómenos, pero a nivel macroscópico. ¿Cómo se representan los fenómenos o cómo uno puede conocer o cómo uno puede reconocer o medir los fenómenos macroscópicos de la termodinámica? A partir de la medición de la temperatura, la presión, el volumen, el calor molar, bien, el calor específico, la entropía, que son fenómenos termodinámicos macroscópicos que se manifiestan de la materia hacia afuera. ¿Correcto, muchachos? Correcto. La temperatura, al final la temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las moléculas dentro de la materia. Entonces, dentro de la materia, la termodinámica se estudia a nivel microscópico y se llama física estadística, y fuera de la materia, la termodinámica se estudia a nivel macroscópico y se llama termodinámica macroscópica. ¿Ok? Entonces, la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica son leyes macroscópicas, pero que tienen una correspondencia con las leyes microscópicas llamadas las leyes de desplazamiento de Boltzmann y los principios de Maxwell y, por supuesto, de Joule acerca de los fenómenos electromagnéticos de los fenómenos termodinámicos microscópicos. Entonces, es importante que aprendan a distinguir eso, la termodinámica macroscópica y la microscópica. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que ambas termodinámicas son consistentes, solo que una está relacionada con los fenómenos externos y una con los fenómenos internos. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Con todo ese conocimiento que había para el siglo XIX, habían problemas que no habían podido ser resueltos. Sobre todo, resultados experimentales importantes. Entonces, habían tres resultados experimentales importantísimos, que era, no había una explicación para algunos problemas que ocurrían con las leyes que definían o las leyes que describían y explicaban y definían también a la radiación electromagnética. Ahí empezaba el primer problema. El segundo, con un experimento muy antiguo, bien, que no tenía una explicación, que es el efecto fotoeléctrico, que es la próxima lectura que van a hacer. Y con otro experimento también importantísimo llamado el efecto Compton. Esos tres experimentos no tenían una explicación contundente que convenciera a la comunidad científica. ¿Ok? Entonces, las lecturas tratan de los físicos que resolvieron estos problemas y cómo los resolvieron. El primer problema, que tenía que ver con la radiación del cuerpo negro, con el modelo de radiación del cuerpo negro y con la teoría de la radiación, lo resolvió un científico muy famoso, amigo de Einstein, de la misma época, llamado Max Planck. Vamos a hablar un poco de qué fue el trabajo que hizo Max Planck en esta primera entrega. El segundo problema lo resolvió Einstein y es la próxima lectura que vamos a tener. Y el tercer problema lo resolvió Arthur Compton, que es otro físico. Los tres físicos, Planck por resolver el problema de la radiación del cuerpo, de la radiación de los cuerpos, Einstein por resolver el problema del efecto fotoeléctrico y Compton por resolver el problema de en este caso también por resolver directamente el problema de el choque entre partículas atómicas y qué es lo que producían. Los tres ganaron el premio Nobel de Física. Recuerden que Einstein no gana el premio Nobel de Física por la teoría especial de la relatividad, sino que lo gana por la explicación que le dio el efecto fotoeléctrico. Entonces, la vieja teoría cuántica consiste en la explicación y la solución a esos tres experimentos y a esos tres modelos matemáticos y por ende a esas tres teorías. Entonces, eso es el seminario 2 y el seminario 3. Vamos a comenzar con la primera parte del seminario entonces. Entonces, fíjense. ¿En qué consiste el problema? Vamos a seguir. ¿Me están entendiendo la cosa, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, fíjense. ¿Qué se conocía para la época? Voy a llevar el seminario a punta de preguntas y de respuestas. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué se conocía para la época acerca de la radiación de los cuerpos? Estamos hablando principios del siglo XIX.
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estamos hablando aproximadamente una época entre 1890 y 1920, 25 aproximadamente. ¿Nos ubicamos en la época? Sí, profe. Perfecto. Estamos No, hablando... ¿sabes qué? La foto que tiene en la presentación. Ajá. Yo tengo una foto parecida que cuando fue la semana pasada que le hice un trabajo al profesor Simón Ok. acerca de óptica, que mandó a investigar acerca del espectro Electromagnético. Ok. Bueno, deja... Entonces, también me salía una foto que decía eso. Perfecto. Perfecto. Fíjate algo muy importante. Bueno, fíjate. ¿Qué es el espectro electromagnético? Bien, fíjense, el espectro electromagnético tiene que ver directamente con la emisión y absorción de radiación electromagnética, fundamentalmente con la emisión. Resulta que la emisión de radiación tiene que ver directamente o está relacionada directamente con la temperatura de los cuerpos, así como me lo dijiste, Daniela. Es decir, los cuerpos que estén a mayor temperatura emiten radiación hacia el color rojo y los cuerpos que están a menor temperatura emiten radiación hacia el color azul. Por encima y por debajo, por encima del color rojo y por debajo del color azul, nosotros no podemos ver la radiación. Es decir, con el ojo, ¿correcto? Pero sí la podemos sentir. Nosotros no podemos acercar a un cuerpo que esté sumamente caliente, no ver la radiación que el cuerpo está emitiendo, pero sí la podemos sentir. Por eso nosotros, la radiación se puede manifestar o se manifiesta y se puede ver a través de la vista y se puede sentir a través de la piel. ¿Cierto? Entonces, fíjense, el espectro va, fíjense, esto que está aquí arriba, estos números que están aquí arriba, son las longitudes de onda. Fíjense ustedes que aquí está la onda y fíjense que a medida que yo me voy hacia la izquierda de sus pantallas, la longitud de onda aumenta y a medida que me voy hacia la derecha, la longitud de onda decrece. ¿Cierto? Hacia la derecha, la longitud de onda es más grande. Disculpen, hacia la izquierda la longitud de onda es más grande y hacia la derecha la longitud de onda es más pequeña. ¿Qué significa eso? Que hacia la izquierda, si la longitud de onda es más grande, la frecuencia ¿cómo es? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Quién me responde? ¿Qué? Hacia la izquierda. Ya va, un momentico. ¿Cómo es la relación entre la frecuencia y la longitud de onda? ¿Cómo son ellas? ¿Directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Muchachos, ¿cómo son la longitud de onda y la frecuencia? ¿Inversamente proporcionales o directamente proporcionales? Inversamente proporcionales. Ajá. Quiere decir que la frecuencia que se ve con la letra mu del alfabeto griego está viendo en la pantalla lo que estoy escribiendo, ¿no? Sí. Sería igual a 1 entre longitud de onda. Lambda es la letra del alfabeto griego para la longitud de onda y mu es la letra del alfabeto griego para la frecuencia. La frecuencia, como lo dice Daniela, es inversamente proporcional a la longitud de onda. Por lo tanto, para longitudes de onda grandes, la frecuencia es pequeña y para longitudes de onda pequeñas, la frecuencia es grande. Pregunto, hacia el lado izquierdo de sus pantallas, ¿cómo es la frecuencia, Salvador, y cómo es la longitud de onda? Hacia el lado izquierdo de tu pantalla, del espectro. La frecuencia no. Hacia los rayos gamma, la frecuencia es menor o mayor. La frecuencia es menor y la longitud de onda mayor. Es decir, que los rayos gamma tienen una longitud de onda grande y una frecuencia pequeña. ¿Correcto? Correcto, profe. Ok. Daniela,
Hacia las ondas de radio, ¿cómo es la frecuencia y cómo es la longitud de onda? Ubícate en el espectro. ¿Hasta dónde, profe? Hacia las ondas de radio, hacia la derecha de tu pantalla, hacia la derecha Ajá. del espectro. Bueno, si aquella es menor, entonces esta será mayor, ¿no? Claro, fíjate tú que al estar más cerca las crestas de las ondas, la frecuencia quiere decir que es mayor, es decir, que las ondas de radio tienen una alta frecuencia y una baja longitud de onda. Correcto, quiere decir entonces, los rayos gamma y los rayos X, al igual que los rayos ultravioleta, tienen una alta longitud de onda y una baja frecuencia. El ojo humano no puede detectar ni los rayos gamma, ni los rayos X, ni los rayos ultravioleta. ¿Ok? Si me voy hacia el infrarrojo y las ondas de radar, las ondas de radio y las microondas, estas tienen una alta frecuencia y tienen una baja longitud de onda. Tampoco se pueden observar, pero sabemos que las ondas de radio existen, porque si no las comunicaciones no existieran. Sabemos que existen los radares y sabemos que existe el microondas, porque si no la comida no la pudiéramos calentar. ¿Correcto? Ok, entonces ¿qué ocurre? Los rayos gamma y los rayos X, así como los ultravioletas, no se pueden percibir a través de la vista porque su longitud de onda es muy grande. Y las ondas de radio, el infrarrojo, el radar, las ondas de radar y las microondas, por tener una alta frecuencia, tampoco se pueden percibir. Es decir, que de todo el espectro, que es lo único que se puede percibir, la luz visible. Si ustedes se dan cuenta, la luz visible está aproximadamente en este rango. Por lo tanto, la luz visible está entre los 10 a la menos 7 nanómetros y los 10 a la 6 nanómetros. Recuerden que un nanómetro es equivalente a ¿cuántos? A 10 a la menos 7 metros. ¿Se acuerdan que tú haces metros? ¿Mide, muchachos? En hertz. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Ok? Entonces fíjense. Entonces, el espectro visible tiene tres grandes colores que lo definen. El azul, que está entre los 400 nanómetros y los 500 nanómetros. El verde, que está entre los 500 nanómetros y los 600 nanómetros. Y el rojo, que está entre los 600 nanómetros y los 700 nanómetros. Todos estos colores yo los puedo percibir y corresponden al espectro visible por el ojo humano. ¿Correcto? Correcto, sí. Ok, Sí. entonces, entre los 400 nanómetros de longitud de onda y los 700 nanómetros de longitud de onda, el ojo humano puede percibir la radiación. ¿Cómo la percibe? En colores hermosos, que incluso se combinan en la naturaleza. ¿Correcto? Correcto. Correcto. Pregunta, ¿tienen un mejor entendimiento del espectro en este momento? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Como tarea, anoten allí, para la próxima clase, me van a calcular a qué frecuencias corresponde el espectro visible. ¿Se escuchó? Calcular qué frecuencia. ¿A qué frecuencias corresponde el espectro visible? ¿De dónde sacan los datos? ¿De dónde sacan los datos? De los datos que tienen aquí, 400, 500, 600. Es decir, 400 nanómetros, ¿a cuántas unidades de frecuencia corresponde? 500 nanómetros, ¿a cuántas unidades corresponden? ¿Cómo calculan eso? Fácil. Frecuencia es 1 entre longitud de onda. Si agarran los 400 nanómetros y los sustituyen aquí, 1 entre 400 le va a dar la frecuencia. ¿En qué unidades se mide la frecuencia? Eso lo tienen ustedes que averiguar. ¿Estamos claros? Es que- Salvador.
¿Está claro, Sí, Salvador? Ok, le dejo esa tarea. Entonces, el único, el único rango visible del espectro, el único rango visible del espectro se encuentra entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros y corresponde a los colores maravillosos que nosotros apreciamos en la naturaleza. Toda la demás radiación no es visible, pero existe. Sabemos que existen los rayos X. Si no, ¿cómo sacan las radiografías? ¿Correcto? Ok. Y los rayos gamma también sabemos que existen. La radiación gamma proviene directamente del espacio. Bien, prácticamente toda la radiación que nosotros recibimos del espacio exterior, de planetas, satélites, agujeros, disculpen, agujeros negros no, supernovas, novas, es radiación de tipo gamma. La otra radiación nosotros la utilizamos, el infrarrojo es la radiación que se emite cuando los objetos se encuentran a una temperatura muy alta. Y luego empiezan a emitirse otro tipo de radiaciones como las radiaciones de ondas de radar, las microondas y las ondas de radio. La pregunta es, ¿todas esas radiaciones existen, muchachos? Sí, profe, Sí. existen. ¿Las podemos apreciar con el ojo? Sí, podemos. Sí, no lo podemos percibir, pero no, los ojos porque no, no pero están en el visible por el ojo humano. Exactamente, no las podemos apreciar. Entonces es importante que ustedes manejen eso a la perfección, porque si no de aquí en adelante no comprendemos nada. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. A medida que la temperatura de un objeto aumenta, este emite un brillo rojo, es decir, la radiación térmica se corre la parte visible del espectro. Es decir, a medida que la temperatura de los objetos aumenta, él se corre hacia el rojo. Ya cuando pasa los 700 nanómetros, que es el rojo, cae en el infrarrojo, pero el infrarrojo no lo podemos percibir. Pero si nosotros nos acercamos a un objeto que emita radiación infrarrojo, nos quemamos. ¿Se entiende eso, muchachos? sí, profe. Sí, Para radiaciones más altas, ya esa emisión deja de tener relación directa con los fenómenos térmicos y pasa a tener directamente relación con los fenómenos en telecomunicaciones y electromagnetismo de ondas de emisión. ¿Por qué? Porque las ondas de radar, las ondas de radio y las microondas son ondas que no podemos percibir, pero sabemos que existen. Nosotros sabemos que si colocamos un elemento dentro del horno microondas, el horno microondas emite una radiación por encima de los 10 a la menos 2 nanómetros, disculpen, por encima de los 700, 900, casi 1000 nanómetros. Bien, y entonces empieza a emitirse un tipo de onda que es absorbida por los alimentos y los alimentos se calientan. Y de qué tanto se calienten los alimentos depende también de la naturaleza de los alimentos. Ustedes llegaron a conocer aquellos pasteles de manzana que vendía McDonald's. No, profe. No llegaron a conocer eso. Bueno, el pastel de manzana lo pueden conseguir también en las panaderías. El pastel de manzana está hecho por fuera de masa de hojaldre, ¿correcto? Sí. Y por dentro está hecho de una crema que es crema de manzana. Cuando uno mete un pastel de este tipo en el microondas y le mete, por ejemplo, 30 segundos en el microondas y saca el pastel, la masa de hojaldre está tibia. Y uno de atorado le mete un mordisco y se quema la lengua. ¿Por qué? Porque la temperatura de la crema está muy alta. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la crema de manzana y la naturaleza del hojaldre son distintas. Tienen calores específicos distintos. Es decir, que el hojaldre absorbe la radiación electromagnética en forma de ondas microondas y se calienta muy lentamente. Pero la crema de manzana que está por dentro del pastel tiene un calor específico muy alto. Por lo tanto, absorbe la radiación muy rápido y se calienta muy rápido. Entonces, fíjense ustedes que la radiación tiene que ver con fenómenos termodinámicos, porque el calor específico es un concepto termodinámico. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces, los objetos que se observen azules
son objetos que están a bajas temperaturas y los objetos que se observen rojos intensos son objetos que están a altas temperaturas. La astrofísica utiliza esta teoría para saber aproximadamente a qué temperatura se encuentra un planeta. Si el planeta se observa en el telescopio de color azul, son planetas fríos. Y si el planeta se observa rojo, muy rojo, son planetas calientes. Y si el rojo es muy intenso, ya no es un planeta, ya es una estrella. ¿Sabían eso? No, profe. No Ajá. No, no lo sabía. Ok, vayan conociéndolo entonces. Porque si no, entonces, ¿cómo te explicas tú que si yo no puedo viajar a un planeta, ¿cómo sé yo a qué temperatura está? Interesante. Ah, ya veo, sí. ¿Ok? Claro, tomando en cuenta que hay una distorsión, que hay una teoría de relatividad y que hay un cierto corrimiento hacia el rojo por un efecto llamado el efecto Doppler de las ondas electromagnéticas. Pero, pues eso se toma en cuenta, pero al final de cuentas la teoría dice así. Entonces fíjense ustedes que por eso es que normalmente el color azul se tiende a decir que es un color frío y el color rojo se tiende a decir que es un color caliente o intenso. Incluso en la vida cotidiana. ¿Correcto? Correcto. ¿Ok? Entonces, moraleja, no le pongan la mano a un objeto que se vea rojo. Porque se supone que debería estar, si el objeto está emitiendo radiación y se ve rojizo, debe estar a una alta temperatura. ¿Eso es correcto, muchachos? Sí. Correcto. Correcto. Nadie se le va a ocurrir si ustedes tienen una barra metálica y la barra metálica de golpe se va poniendo roja, si yo le llego a poner la mano a la barra metálica, normalmente el metal se pone rojo por ejemplo, el acero se pone rojo como unos 1200 grados centígrados. Si una gota de agua nos cae en la piel a 100 grados y nos causa una quemadura grave, imagínense la quemadura que yo tendría si le coloco la mano a un objeto a 1500 grados centígrados. ¿Estamos claros, Me quema muchachos? toda la piel. Ah, bueno, Al instante. yo no sé si quedará piel. No lo sé. No lo sé. Me imagino que cuando yo saco la mano le coloco la mano a la barra a 1500 grados, la barra que está empezando su temperatura de fundición. Cuando yo quito la mano, me imagino que lo que va a quedar es puro hueso en la mano. ¿Ok? Entonces, importante. Y ustedes ven precisamente que incluso cuando trabajan con el mechero Bunsen en química, el mechero Bunsen tiene varios colores de llama. La parte de la llama que está azul, yo le puedo colocar hasta los dedos, porque la temperatura no es muy alta. Pero ya la parte de la llama amarilla y la parte de la llama que es roja, ni se me va a ocurrir meter los dedos allí. Entonces, fíjense ustedes que va desde el azul, que es el más frío, hasta el rojo, que es el más caliente, pasando por el verde y el amarillo. El verde está cerca del azul, igualmente que el violeta. Pero cuando ya pasa del verde hacia el amarillo, los objetos empiezan a emitir radiación de 600 y 700 nanómetros porque están muy calientes. El Sol emite radiación muy caliente. Y esa radiación no nos llega a nosotros en forma de calor. Nos llega a nosotros en forma de calor, pero no de calor por convección ni de calor por contacto, sino de calor en forma de ondas electromagnéticas, radiación electromagnética. Yo puedo calentar un objeto a través de radiación y eso lo puedo directamente apreciar en el microondas, ¿cierto o falso? ¿Ustedes ven las ondas con que se calientan los alimentos en el microondas? No. No, pero el alimento se calienta, por lo tanto las ondas existen. Sí. Ok, entonces, en definitiva, desde el punto de vista nominal, la radiación es una forma de transferir energía térmica. La radiación es una forma de emitir. Los objetos emiten radiación y la radiación se encuentra en el espectro. Hacia la izquierda de la luz visible y hacia la derecha de la luz visible, la radiación no se puede percibir.
¿Estamos claros, muchachos? Sí, profe. Entonces, todos los objetos radian energía continuamente en forma de ondas electromagnéticas, solo que hay un pequeño espectro que es apreciable y el espectro va de los 400 a los 700 nanómetros, es decir, una parte chiquitica del espectro. Imagínense si nosotros con la visión pudiésemos percibir con la vista los rayos gamma, los X, el radar, las microondas. Bueno, eso fuera un desorden, ¿no? Porque al final de cuentas la naturaleza, con todas estas radiaciones percibidas por el ojo, pues, ¿qué percibiríamos? No lo sé. No lo sé, porque si percibiéramos las ondas X, los rayos gamma, el radar, microondas, azul, amarillo, rojo, eso fuera un desorden en la visión. Entonces, la naturaleza es tan perfecta y el humano, pues, es una cosa maravillosa, ¿no? Maravillosa. La creación es una cosa maravillosa porque, fíjate tú que el ojo percibe los colores y no hay no hay un espectáculo más hermoso que el espectáculo de los colores. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Se comprende más o menos la cosa? Sí, profe. ¿Ok? ¿Daniela? Sí, profe. Nunca habían discutido estas cosas con nadie, ¿verdad? No, profe. más. Bien. Entonces, qué importante esto. ¿Ok? Entonces, vamos con calma. Si la clase ya nos quedan 15 minutos, vamos a llegar hasta donde podamos. ¿Ok? Yo propongo hacer una clase la semana que viene en Semana Santa. ¿La podríamos hacer? Claro. Sí, profe. ¿Qué día? Cualquiera. Cualquier día, diga Bueno, cuando. yo la propondría los días que todavía estamos más o menos activos. Yo creo que podría ser el día miércoles. ¿Les parece? Perfecto. Perfecto. ¿En la mañana o en la tarde? ¿Qué les gusta más? ¿En la tarde? En la tarde, sí. Como a esta hora. Bueno, yo les mando la invitación. Porque esta clase claramente no la vamos a terminar hoy. La terminamos la semana que viene. ¿Ok? Sí. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Siguiente pregunta. Hay una teoría de radiación. El espectro electromagnético es muy antiguo. ¿Ok? Data de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Incluso ya había una descripción mucho antes por Christian Huygens, por Newton, que venían trabajando con óptica y con luz. Lo que pasa es que recuerden que había una gran disputa entre Newton y Huygens, ¿no? Por un lado, Newton decía que la luz eran corpúsculos y por el otro lado, Huygens decían que la luz eran ondas. Más adelante veremos que esa disputa quedó en tablas. Nadie ganó, porque al final de cuentas la luz es ondas y también son corpúsculos. Pero esto lo explica la cuántica, pero no hemos llegado hasta allá. Vamos poco a poco. Muy bien. Ahora, si existía el espectro, deberían haber modelos matemáticos para la época que explicaran la radiación. ¿Cuáles eran los modelos matemáticos que existían a finales del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX? Vamos a empezar a estudiar los modelos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, después de la clase de hoy, ¿qué tarea les va a quedar? Irse otra vez a la lectura y volver a leer. ¿Por qué? Porque ahora van a comprender la lectura mejor. ¿Correcto? Ok. Ok. Perfecto. Ok. ¿Cuáles eran los modelos de radiación que existían? Estamos hablando finales del siglo XX, finales del siglo XIX, primer cuarto del siglo XX. El primer modelo que existía era el famoso modelo de Stefan, la ley de Stefan. ¿Ok? La ley de Stefan tiene la siguiente expresión. Esa sería nuestra primera ecuación de el seminario 2. P igual a sigma por A por E por T a la 4. P es la potencia que radia un cuerpo. ¿Ok? Es decir, un cuerpo está a una cierta temperatura y él emite una potencia, por ejemplo, los bombillos. Usted cuando compra un bombillo, lo compra de 100 watts. O de 40 watts. ¿Cuál emite más radiación, el de 100 o el de 40?
El de 100. Pregunta, ¿alumbra una habitación el bombillo de 40 más que el de 100? No. No. El de 100 Ajá, ok. Y si yo me coloco cerca del bombillo, ¿quién emitirá mayor energía térmica? Es decir, ¿quién emitirá mayor energía tal de que yo sienta mayor temperatura? ¿El de 100 o el de 40? El de 100. El de 100. El de 100, claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor temperatura emito mayor potencia de radiación. Entonces, Ok. sigma es una constante experimental que vale 5.5 por 10 a la 8 vatios sobre metro cuadrado. ¿Correcto? Y recuerde, claro, la potencia se mide en watts. E es la emisividad. Es decir, los cuerpos tienen emisividad mayor que 1 y mayor que 0. ¿Qué significa? Que un cuerpo que tenga emisividad cercana al 1 emite mucha radiación. Y un cuerpo que tenga emisividad cercana a 0 emite poca radiación. ¿Se entiende eso? Profe. Sí. Sí. A la emisividad es un concepto de las leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff, pero no las leyes de Kirchhoff de los circuitos eléctricos, sino las leyes de Kirchhoff de la radiación, porque Kirchhoff también hizo unas leyes acerca de eso. ¿Sabían eso? No, profe. No, entonces lo van a investigar también, Ok. porque se los voy a preguntar. Las leyes de Kirchhoff de la radiación. Segunda tarea de investigación para el próximo miércoles. Ajá. Ok. Bueno, creo que en esta clase están descubriendo un conjunto de cosas que no conocían en física, ¿no? Sí. Ok. Pensé que eran los circuitos. Yo le iba a preguntar qué tiene que ver los circuitos aquí, pero Ajá. Porque usted no sabía, señorita, que el Kirchhoff también había construido un modelo de radiación. ¿Ok? Que No. tiene que ver mucho con la ley de Stefan. ¿Bien? ok. Ok. T es la temperatura absoluta. ¿En qué unidades se mide la temperatura absoluta, muchachos? Termodinámica. ¿Cuál es la unidad de temperatura de la termodinámica, muchachos? Las unidades. Sí. Farad, Kelvin. Ajá. Farad, Kelvin, Ok. Celsius. Muy bien. Fíjense. La temperatura Fahrenheit Ajá. y la temperatura Celsius son temperaturas que se utilizan en el campo, más que todo en el campo de la biología, en el campo de lo cotidiano, en el campo de la química. Disculpen, ni siquiera en la química. La temperatura o la unidad de temperatura internacional es el Kelvin. Es el Kelvin. Ok, no se dice grado Kelvin porque ya el Kelvin implica un concepto de grados, de temperatura. Entonces, la temperatura siempre se mide en Kelvin, en física y en química. Y así la mide la comunidad internacional. Si usted hace un artículo de investigación y publica la temperatura en el artículo en grados centígrados, le regresan el artículo. Porque tiene que reportarla en Kelvin porque es la unidad de temperatura internacional. ¿Sabían eso? Oh, no. Ajá. Bueno, váyanlo sabiendo también. No sabía. Ok, perfecto. Entonces, de ahora en adelante, en lo que queda de curso, la temperatura se va a medir ¿en qué unidades, muchachos? Kelvin. En Kelvin. Muy bien. Continuamos. IA es el área del objeto. Es decir, la ley de Stefan dice que la potencia de radiación de un objeto depende de su área, depende de su naturaleza, de cuánto sea capaz de emitir y de la temperatura. Es decir, que a mayor temperatura la potencia que emite un cuerpo es mayor. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Tercera pregunta de la tarea. Ujú. Me van a calcular cuánto es la potencia que emite el Sol. ¿Me escucharon bien? Sí, profe. Ok. ¿De qué depende la potencia que emite el Sol? Depende de su área, depende de su emisividad, que tienen que buscarle las tablas físicas que existen, y depende de saber a qué temperatura aproximada está el Sol. ¿Podemos saber a qué temperatura está el Sol? Claro, la astrofísica nos permite saber eso.
sea que todos estos datos tienen que buscarlo y calculan la potencia. Muy bien. Ok. A partir de la ley de Stefan aparecen dos tipos de cuerpos. Vamos a colocar aquí un momentico. Aquellos cuerpos que se llaman cuerpos negros y aquellos cuerpos que son reflectores. Los cuerpos negros, la A significa absorción y la E significa emisividad. Los cuerpos negros son capaces de absorber toda la radiación y también de emitirla. Entonces, la cuarta y última pregunta de la tarea es la siguiente. ¿Puedo decir que el Sol se comporta como un cuerpo negro? ¿Copiaron? Que eso se comporta como un cuerpo negro. Ajá, correcto. ¿Puedo decir que esa es la cuarta y última pregunta de intervenciones de la tarea para el miércoles? ¿Puedo decir que el Sol se comporta como un cuerpo negro? Fíjense, Ok. según la ley de Stefan, los cuerpos negros son aquellos que son capaces de absorber toda la energía y son capaces de emitir toda la energía. Y el otro cuerpo, que es el extremo, serían los reflectores perfectos. Un reflector perfecto es aquel objeto que no absorbe la energía ni tampoco la emite. Porque, ¿qué hace? Toda la energía la refleja. Refleja. Entonces, fíjense ustedes la diferencia. El cuerpo negro es el extremo izquierdo y el reflector perfecto es el extremo derecho. Fíjense ustedes cómo se comporta la ley de radiación. Es decir, que el cuerpo negro, con respecto a la emisividad, estaría del lado derecho de esta igualdad y el reflector perfecto estaría del lado izquierdo de la igualdad. ¿Por qué? Porque la capacidad de emisividad de un reflector perfecto tiende a 0 y de un cuerpo negro tiende a 1. Es decir, que un cuerpo negro es capaz de absorber y liberar o emitir toda la radiación y un reflector perfecto no es capaz de absorber ni de emitir radiación. Por lo tanto, toda la radiación se refleja como un espejo. Es decir, que un reflector perfecto es lo que conocemos como un espejo. Si un espejo se comportara como un cuerpo negro, nosotros nos podríamos ver en un espejo. No. No. Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros nos acercamos a un vidrio más o menos opaco, podemos ver nuestra imagen, pero ¿de qué color se ve la imagen? ¿Cómo se ve? Opaca, ¿correcto? Sí. ¿Por qué? Porque parte de la radiación se absorbe y solo se está reflejando una pequeña parte de la radiación que es la que nos permite vernos en el vidrio. ¿Sabían eso? No. Ajá. Entonces, vayan ustedes tratando de ir conectando ideas con ideas cotidianas. Entonces, la ley de Stefan nos permite entonces definir al cuerpo negro y al reflector. Y el cuerpo negro y el reflector junto con la ley de Stefan se llaman las leyes de Kirchhoff de la radiación electromagnética. Ok, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Luego hay otra ley que es la radianza. ¿Ok? La radianza es la cantidad de radiación que emite un cuerpo. La cantidad de radiación que emite un cuerpo depende de la densidad de energía, que a su vez depende de la temperatura. Es decir, que la radianza, es decir, la cantidad de radiación que emite un cuerpo, no depende ni de la forma del cuerpo ni del material, solo depende de la temperatura y de la frecuencia que absorba y que emita. Ese era el otro modelo que existe. ¿Se entiende ese modelo? Profe. Perfecto. Y el último modelo es la ley de desplazamiento de Wien. La ley de desplazamiento de Wien dice que la longitud de onda de la radiación que emite o absorbe un cuerpo multiplicado por su temperatura es igual a este número que está acá. Por lo tanto, yo puedo escribir que lambda
puedo escribir que lambda es igual, a este número. Ya va, un momento que estoy escribiendo con el lápiz que no es. Yo puedo decir, si yo despego estos 3, yo puedo decir que la longitud de onda que absorbe, que emite un cuerpo, es igual a este número, 2.9 majos por 10 a la menos 3 dividido entre la temperatura. ¿Ok? ¿Vieron el despeje que hice, Daniela y Salvador? Sí, Ok. temperatura. Muy bien. Entonces, Estamos explicando. ok, entonces, escúchenme bien. Con la ley de Stefan van a calcular la potencia que emite el Sol. Y con la ley de Bain van a calcular la longitud de onda de la radiación que emite el Sol. ¿Me escucharon bien? Sí. Ok. Sí, Con la ley de Stefan calculan la potencia y con la ley de Bain calculan la longitud de onda. La temperatura la buscan en los libros o en internet. Bien, muchachos. Ok. pero Esa tarea la hacen a mano. Y me la envían el día miércoles al WhatsApp y el día miércoles la discutimos un poquito. ¿Correcto? sí. Muy bien. Vamos a dejar la clase hasta acá.